Buenas noches con todos los presentes, bueno, con los que se vayan conectando. Hoy es 1 de enero, el primer día del año, he decidido hacer un en vivo. Hola, ¿cómo está? Estamos haciendo un en vivo en Instagram. Bueno, para los que se vayan conectando, igual pienso dejarlo grabado. Hoy estamos celebrando la solemnidad de María, Madre de Dios, en nuestra iglesia. Esta es una misa de precepto, una celebración de precepto, que quiere decir que es muy importante, por lo cual deberíamos asistir a la Santa Misa, pues, ¿no? Hola, Naomi, hola. ¿Quién más se va conectando? Verito, ¿cómo estás, Verito? Feliz año a todos, feliz año, espero que lo hayan pasado muy bien ayer en la noche, bueno, hoy día como primer día del año, que estén pasando con su familia, súper chévere, que se estén relajando, eso está perfecto. Naomi, Oli, ya te veo. Bueno, pero la razón por la que he decidido hacer este en vivo, y quiero dejarlo grabado por eso, es porque hay algo con lo que ya no me puedo quedar callada, de verdad que he tratado y le pido al Señor en este momento que de verdad me dé la paciencia, la sabiduría y la caridad para decir lo que tengo que decir, pero yo ya no me puedo quedar callada con esta situación que está ocurriendo actualmente en nuestro mundo y en nuestra iglesia. Y es el tema de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque lamentablemente, no sé qué nos ha pasado a nosotros como católicos, que hemos olvidado el sentido de la Eucaristía, o sea, de la presencia real de Cristo en el pan y el vino, y nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque prácticamente últimamente he visto, y a mí me da mucho dolor, inclusive al punto de desesperación, de cómo la gente recibe la Eucaristía como si fuera una galleta, y obviamente eso no es. Y lo que más me da dolor es que hay muchas personas que puede ser que por desconocimiento, quiero creer que es por desconocimiento, por favor, Señor, que, bueno, se acercan a la iglesia, van y comulgan, aunque sí, es verdad que se ha dado la opción de recibirlo en la mano, pero no saben cómo hacerlo de la manera correcta. Entonces van, cogen como que si fuera una galleta, plac, y se van. Y a mí me da mucho dolor en ese sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, últimamente la excusa, pues, ¿no?, de esto es que sí, el virus, que hay que cuidarse, que la pandemia, que ni sé qué. Pero he venido a causar un poco de polémica, y la verdad es que no me importa. Porque en realidad yo creo que el miedo nos vuelve estúpidos. Y hay que decirlo así, el miedo nos vuelve estúpidos. Y nos han infundido miedo a nosotros los católicos con la Eucaristía y con la misa, y es un miedo que no sé por qué nos hemos dejado convencer de esta manera, porque si se dan cuenta, y les voy a contar una anécdota que parece un poco graciosa, pero se van a dar cuenta de la estupidez en la que estamos viviendo actualmente. El otro día un amigo, que de hecho está por aquí, estaba comiendo unos chocolates con mi ñaño y se le cayó el chocolate. Entonces dijo, la regla de los 5 segundos, ni sé qué. Y le digo, eres un puerco, ¿qué te pasa? Ya se le pusieron las bacterias, ni sé qué, ¿verdad? Y él me dice, no pasa nada. Y se lo comió, y yo, puerco. Después, ese mismo amigo, fuimos a ver el estreno de Spider-Man. Y entonces, bueno, nos hicieron hacer fila, algo pasó en la sala, creo que todavía le están terminando de limpiar. La cosa es que había la baranda esta de metal, donde tú te agarras, pues como que la de la escalera, algo así. Entonces él dijo, uy, no hay alcohol. Y yo le digo, ¿y qué? ¿Por qué? Dice, no, es que después tú sabes, el virus. Y le digo, mira, pinche puerco, o sea, 2 días antes te comiste un chocolate del piso y no te importó, y ahora me vienes con la excusa de que el virus porque está en la baranda. ¿Ya? Y ahora lo voy a trasladar un poco a la iglesia. Hay gente que literal hace eso. La regla de los 5 segundos, con la comida, gente católica. Pero cuando es de la Eucaristía, ay no, es que el virus. Ay no, que ni sé qué. No, que me voy a enfermar, no, que la misa, o sea, por favor, por el amor de Dios, o sea, pónganse a pensar un segundo. Yo no sé si el uso de tanta mascarilla les ha quitado el oxígeno y no los deja pensar, porque de verdad, o sea, ya raya. O sea, ya esto ya no es tanto, o sea, sí es un tema de fe, pero ya también es cosa de sentido común. ¿Por qué? Porque a nosotros como católicos somos llamados a ser custodios de la Eucaristía, y la Eucaristía no es un chocolate, no es una galleta, como lo estoy diciendo, es
Jesús presente, es el mismo Dios, el cuerpo de Jesús que fue azotado, el que fue sacrificado por nosotros, es el que está ahí presente y no podemos dejar pasar por alto. Y a mí, porque hoy día vengo así como un poco enojada, porque vi algo muy triste hoy día en la misa. Estoy por acá en Salinas, lamentablemente, bueno, fue accidental, pues no, esto que pasó, se cayeron 2 hostias en diferentes minutos mientras era la comunión. Y a mí me dio dolor que en un chico, o sea, se le cae la hostia y nosotros, para que igual aprendan, si es que no lo saben, estamos llamados que si se cae la hostia, cáigase donde se caiga. Tenemos que consumirla porque es el cuerpo de Cristo y tenemos que cuidar inclusive hasta la más mínima partícula y consumirla, porque no podemos dejar que el precioso cuerpo de Cristo repose en donde sea donde sea, el suelo, así sea tierra. Es nuestro llamado como católicos a custodiar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Este chico se cayó y es como que, se cayó. Entonces el padre, para rematar, un padre ancianito, ni bien se podía agachar, ya viene, la coge y la consume. Y el chico como que un poco más exigiendo, bueno, dame mi hostia, o sea, se me cayó esa, siguiente. Y era como que... ya. Y luego pasó unos minutos y se volvió a caer otra hostia. Bueno, y ahí un fraile la cogió, la consumió y la señora se fue. Y a mí me dio miedo porque, o sea, nadie limpió donde se cayó la hostia y la gente seguía parada ahí como que si se hubiera caído, o como que si lo que se hubiera caído era un pan. Y pasaba y pasaba y pasaba y yo era así, Jesús, Dios, no hay paciencia. Y bueno, al final traté de ver, gracias a Dios no habían partículas visibles, eso estábamos discutiendo al regresar, claro, partículas visibles, porque igual ustedes saben que a nivel microscópico quedan partículas. Y claro, la gente se preocupa de las partículas microscópicas que pueden quedar del virus, pero no se preocupan de las partículas microscópicas que pueden quedar cuando comulgan mal el cuerpo de Cristo, cuando lo reciben en la mano, solo hacen como que, ya. De esas partículas no se preocupan, pero sí se preocupan de que, las partículas del virus me van a contagiar. Entonces, ahí nos damos cuenta quién ama a Dios por sobre todas las cosas. Porque, mis queridos amigos, amar a Dios por sobre todas las cosas no es decir, Jesucito, yo te amo, yo tengo fe en Diosito, la oración cambia las cosas. O sea, eso es un evangélico, lo hace nuestros hermanos protestantes. O sea, eso no es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas implica amar a Dios sobre mí, sobre mi propia vida, como lo hicieron los mártires, como lo hacen los santos. ¿Y dónde yo lo demuestro? No necesito ir a una hoguera o a que me crucifiquen en estos días para demostrarlo. En estos días lo puedo demostrar inclusive comulgando. ¿Por qué? Porque hay gente que le preocupa más su propia vida que la vida del Señor. O sea, que el mismísimo cuerpo de Cristo que está ahí. Ponen por encima la vida propia que el cuidado de lo sagrado, el cuidado del cuerpo de Cristo. Y si se dan cuenta, esto es porque nuestro pueblo, la iglesia, ha perdido el sentido común. Y es algo grave lo que está pasando, porque tal vez podrán decir, pero qué exageración, o sea, es la Eucaristía, o sea, mira, a mí no me importa quedar como exagerada, porque es que es la verdad. O sea, estamos perdiendo la cordura y estamos dejando que suceda porque nos callamos, porque tenemos miedo de que sea, no sé, falta de misericordia, o tenemos miedo de que nos digan que somos exagerados, o inclusive que nos digan, no, es que tú eres una despreocupada por el virus, que ni sé qué. Ahorita no es tanto el virus en sí, sino es la forma en que comulgan. ¿Por qué? Porque tienen que comportarse así con Cristo. O sea, ¿por qué? Es que yo no lo entiendo. ¿Por qué no podemos tener ese amor tan grande que Dios nos tiene todos los días? En la misma palabra de Dios dice que Él no permite que ni una hoja se caiga sin que Él lo sepa. O sea, hasta eso habla, los pequeños detalles, Dios los tiene en cuenta. ¿Por qué nosotros como católicos no podemos tener en cuenta esos pequeños detalles en la misa? Pero yo sé que lamentablemente es porque nuestro pueblo no tiene esa educación sobre la misa, por decirlo así. Les falta educación sobre la Eucaristía. Entonces van y reciben el cuerpo de Cristo como que mi galleta. Y no quiero meterme ni siquiera en el tema de si habrán discernido el cuerpo de Cristo, porque eso ya queda en la conciencia de cada uno, yo no me voy a meter en eso. Pero la cosa es la forma. O sea, ya está bien, si la recibes en la mano, aunque me da estrés y todo,
por lo menos ten la delicadeza de consumir todo hasta la más mínima partícula. Si se llega a caer la hostia, no esperes a que el padre te quedes ahí paradote como que cógela, porque tú como bautizado por amor de Dios, nosotros cuando somos bautizados recibimos el título de sacerdotes, profetas y reyes. Si no lo sabían, pues se enteren. Entonces, sacerdotes, ¿por qué? No porque vamos a celebrar la misa, no, sino que es un sacerdocio que se nos da en el bautizo. Estamos llamados a custodiar lo sagrado. O sea, no le dejemos solo el trabajo al sacerdote solo por ser sacerdote y después nos quejamos, ay, que la iglesia, que ni sé qué, porque el trabajo es de todos, no solo del sacerdote, no solo de los consagrados, el trabajo de los laicos también enseñarnos los unos a los otros y dar ejemplo. O sea, porque hasta que esperemos de que el sacerdote enseñe, pues. O sea, miren, por ejemplo, y de este padre viejito, o sea, pobrecito, como, o sea, hasta por consideración, el chico ahí como que, y él arrodillándose para poder consumir la hostia. Entonces, por favor, encarecidamente, y por eso decidí hacer este en vivo. Recé mucho antes de hacerlo, pero yo es que ya no me lo podía callar más, porque de verdad que es algo que estamos viendo. Yo creo que es una crisis de fe que estamos teniendo. Y necesitamos tomar cartas en el asunto, en el sentido de que... Ay, me está ayudando con iluminación aquí. En el sentido de que tenemos que nosotros ser luz. Tenemos que, acuérdense, yo no sé si es que de verdad la gente se ha olvidado. Tenemos que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. ¿Por qué tenemos que someternos a las cosas que el mundo dice? O sea, está bien, yo no voy a negar de que sí hay que cuidarnos una enfermedad y todo. No me voy a meter mucho en ese tema porque eso es otro video. Pero la cosa es, ya, cuidado con nuestro cuerpo, pero también cuidado con Cristo. ¿Saben qué ha pasado? Que a veces la gente católica dice, ay, es que, no, pues es que hay que ser cuidadoso, la salud, que tiene que estar primero, que ni sé qué. Ya es verdad, obvio, porque el mismo Dios nos ha mandado a cuidar el cuerpo. Pero también dijo, no tengan miedo a lo que pueda matar el cuerpo, sino más bien a lo que pueda matar el alma. Y un fenómeno que estamos viviendo hoy en día, que lamentablemente muchos católicos, bueno, así, lo hacen, es que separan la fe de la vida. O sea, ¿en qué sentido? Dentro de la iglesia soy católico, o bueno, lo que pueda, porque... Y por fuera, me olvido de Dios y ahí lo veo el próximo domingo, si es que voy el próximo domingo. Entonces, ¿qué pasa? Que separan la vida cotidiana de la fe, como si esa fuera la manera de vivirla. Y cuando uno alza la voz o hace un llamado de atención, pues lo catalogan de que es exagerado, que es fanático y todos los adjetivos que ustedes sabrán mejor que yo. Pero es que no se puede separar la fe de la vida cotidiana, no se puede separar la fe de la vida que vivimos, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios es tan sabio, creó cuerpo y alma. El alma no puede vivir sin el cuerpo y el cuerpo sin el alma, están unas solas integradas. Así tampoco podemos vivir sin la fe. O sea, la fe y la razón no pueden separarse. O sea, no es que yo solo tengo fe, pero cuando es momento de ser, de tener inteligencia, porque está muy mal entendido, por cierto. O sea, dicen, no, es que dice la ciencia y yo no la puedo mezclar con la fe, entonces es como que... No, es que todo está integrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué explico esto? Porque hay un fenómeno. Separan la fe de los hechos, de la razón, como que si fueran dos separados. Entonces ahí es que viene este fenómeno de que no, primero mi salud, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto, todas las maravillas del mundo. Y Cristo y Jesús, a quien se supone que tenemos que amar por sobre todas las cosas, ¿no es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y como también lo decía antes en catequesis, a ver, si Dios es amor, como le explica San Juan en su carta, Dios es amor, es la fuente del amor, porque Él en esencia es amor. ¿Cómo voy a pretender amar o atreverme a decir que yo amo si ni siquiera me acerco a la fuente? O sea, es como que alguien me diga, ay, estoy hidratado pero no he tomado agua, ya algo así, es como que no tiene sentido. Tú no me puedes venir a decir a mí, yo amo a Diosito, yo amo a la gente, si no te acercas a la fuente que es la Eucaristía. Esa es la fuente del amor. O sea, es que si tú no coges fuerzas de ahí, fuerzas que tiene ese amor, ¿de dónde vas a aprender a amar en el día a día? Es que no se puede separar, duélale a quien le duela, no se puede. Dios nos ha llamado a esto.
y nos ha llamado para que al final seamos santos. Y la santidad consiste en eso, aunque nos equivoquemos porque somos seres humanos, pero no separar la fe de la vida, es que está junta. O sea, no es que yo vivo una vida de 8 a 5 en el trabajo, regreso a la casa, me acuerdo de Dios y no. ¿Y por qué digo este fenómeno? Es que esto poco a poco nos ha hecho ir olvidándonos de Dios, inclusive dentro de la misma iglesia, dentro de la misma misa. Pensamos que es un servicio para nosotros, cuando somos nosotros los que tenemos que ir a adorar al Señor. No es un servicio que nos da el sacerdote para hacernos sentir bonito y sentirnos espirituales. No, por favor, no confundamos las cosas. Entonces, les ruego que los que han estado viendo este video, y lo voy a dejar grabado igual para quienes lo vean, que por favor aprendamos a corregir con caridad. He tratado de decirlo con la mayor caridad posible porque Dios sabe el fuego que llevo por dentro, se lo juro. Pero bueno, con caridad tratar de corregir esto, porque decía Santo Tomás de Aquino, hay dos males en este mundo: el pecado y la ignorancia. Y yo creo, y espero que sea así, que esto sea más por ignorancia. O sea, tampoco nos metamos en el ámbito de hacer un juicio en sí, porque tal vez esta persona que esté haciendo esto no lo sepa, pero ahí es donde entramos nosotros, que sí lo sabemos, a tratar de corregir, y tampoco nos quedemos callados. O sea, sí es verdad que muchas veces cometemos este error, pero ya no demos más paso al error, ya no demos más paso a la cobardía, dejemos de ser cobardes, porque nos da miedo alzar la voz, inclusive dentro de nuestra propia iglesia, por miedo a que nos digan exagerados, a que somos descuidados, a que ni sé que el virus ya me tiene harta el virus, de verdad. Porque nos hemos enfocado más en ese tema de nuestra salud, nuestro cuerpo, y nos hemos olvidado de lo importante, del centro de la misa, que es Cristo. De verdad que me da dolor cuando se olvidan, inclusive a un sacerdote, y si algún sacerdote llega a ver esto algún día, no sé, por favor, sacerdotes, enséñenos ustedes al pueblo también a amar a Cristo, trátenlo. Nosotros vemos cómo tratan a Cristo en el altar. Es como cuando en una familia los hijos ven cómo los padres se comportan entre sí, la mamá con el papá con la mamá, así el pueblo ve al sacerdote, cómo el sacerdote se comporta con la Eucaristía, y de esa manera vemos que tanto amor le tiene a la Eucaristía y en sí a la iglesia, porque si puede obedecer el mandato principal en ese momento, en ese grandioso momento que es la misa, y si le tiene un amor tan profundo a la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, pues lo demás vendrá por añadidura. Entonces, por favor, a los sacerdotes también, no caigan en la cobardía, se los suplico, se los digo en nombre de todos los fieles, por favor no sean cobardes, o sea, no se dejen someter por el mundo. ¿Por qué tienen que poner vidrios en las iglesias o mallas como que si fuera un banco? Y eso lo he visto en varias ciudades, por lo que he viajado, lo he visto en Cuenca, lo he visto en Loja. O sea, ponen un plástico ahí y dan la hostia como que si fuera en el banco, así como cuando dan las monedas, lo ponen ahí un poco y te lo dan ahí como en un huequito o algo. O sea, ¿qué es eso? Por Dios, ¿qué es eso? O sea, la hostia no es una galleta, es el cuerpo santo de Cristo que está vivo, el mismo cuerpo que se sacrificó, el que lo latigaron, el que soportó los clavos, el que soportó todo ese dolor por nosotros, para que nosotros vengamos a hacer y deshacer solo porque tenemos miedo de enfermarnos, porque tenemos miedos de morir. ¿Y los cristianos acaso no nos caracterizamos por no temerle a la muerte? ¿No es que la muerte es el encuentro con Dios y es el comienzo de la vida eterna? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Los únicos que le tienen miedo a la muerte es el mundo. Y si un cristiano ha comenzado a tenerle pánico, porque eso es lo que nos han hecho sentir, pánico a la muerte, es porque nos han mundanizado, así de sencillo. Así de sencillo. Porque un cristiano no le tiene miedo a la muerte. Eso es lo que siempre nos ha caracterizado. Y no con esto estoy diciendo que seamos descuidados, porque obviamente hay que cuidar también el templo del Espíritu Santo, este cuerpo que Dios nos dio, o sea, en el ámbito de la salud, eso sí. Pero lo digo en el ánimo de que a veces exageramos y ponemos la salud del cuerpo por sobre la salud del alma, y no debe ser así. Hay una frase de San Agustín que dice: cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre, y cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. O sea, los pone en el mismo nivel. No podemos dejarnos vencer por ese miedo. ¿Y por qué? Porque miren, acuérdense en las épocas de los primeros cristianos, cuando los mataban en el circo romano.
¿Qué caracterizaba a los cristianos de esas épocas? ¿Y por qué se quedaban tan asombrados los romanos, inclusive los mismos emperadores? De que ellos en el momento en que los iban a martirizar, estaban cantando, unos inclusive estaban hasta celebrando y se quedaban así, ¿cómo pueden estar tan con ese rostro cuando están encarando a la muerte? ¿Cómo no pueden tener miedo? Porque bueno, ellos habían vivido su vida para Dios, hacia Dios, con Dios, sin separar la fe de la vida diaria, y por lo tanto tenían la plena confianza de que se iban a encontrar con el Señor en el cielo. Entonces, y ese es el espíritu de todo cristiano que todavía debemos tener. Obviamente también, como repito, o sea, cuidando el templo del Espíritu Santo, pero no sobreponiendo mi miedo y mi cobardía por el amor que yo tengo que tenerle a Dios. O sea, si yo amo a Dios, si yo tengo una relación profunda con Él, si lo conozco bien, no debe existir miedo. Claro que puede existir un pequeño temor, hasta mismo Jesús lo tuvo en el huerto de Getsemaní, pero el dejarse en la voluntad del Señor, en dejarse en sus manos, tú estás en las manos de Dios. O sea, por más que tú te cuides, que te pongas alcohol, lo que sea, y está bien cuidarse, repito, pero por más que tú lo hagas, eso no te exime de la muerte, porque tu vida está en manos de Dios, no está en manos del alcohol. Ya, o sea, lo digo así directo. Por más que tú te cuides, la vida está en manos del Señor. O sea, tú no tienes solo que ponerle confianza a lo material. Vuelvo y repito, sí, hay que cuidar la salud, pero también dejar tu vida en manos del Señor, ¿ya? Porque hemos dejado la vida en manos solamente de lo corporal. ¿Y quién cuida? Vuelvo a repetir la frase que dije al inicio. Dios ve hasta la pequeña hoja que cae del árbol. O sea, Él sabe todo lo que nos pasa. Y Dios permite las cosas siempre por algo. Todo lo que pasa en tu vida, todo, absolutamente todo, es por algo. Entonces, no nos dejemos meter miedo, no seamos cobardes. Hay una frase que me encanta de San José María Escrivá de Balaguer que decía: me encanta tu prudencia, pero a mí me parece más cobardía que prudencia. O sea, sí, intentamos disfrazarnos, es que hay que ser prudente, porque hay que cuidarse, porque que ni sé qué, y vuelvo y repito, sí, está bien, sí. Pero, ¿y Dios? ¿Pero y nuestro Señor qué? ¿Pero y nuestra vida espiritual qué? ¿Y nuestra fe qué? O sea, y hay algo que también me parece lógico. Por ejemplo, yo tengo algunos conocidos que estudian medicina y todo, y las mamás los dejan ir a las prácticas hospitalarias que tienen que hacer porque ya mismo se gradúan, pero no los dejan ir a la misa. ¿Qué payasada es esa, Jesús? O sea, siendo católicos, sí ven lo ilógico. O sea, yo no sé hasta qué punto hemos llegado, o sea, y no quiero saber hasta dónde vamos a llegar. Es que esto tiene que parar, porque va a llegar un punto en que, o sea, yo no sé qué católico va a quedar aquí, yo no sé qué cristiano va a quedar aquí, porque nos dejamos meter tanto miedo, que del miedo nos van a matar. ¿Y qué? Y miren, les digo algo, siempre nos han intentado infundir miedo, o sea, eso no ahorita, siempre, desde la época de los primeros cristianos, la época de los romanos, a los cristianos siempre nos han intentado infundir miedo. A los cristianos también siempre nos han echado la culpa. No sé si les suena, y les voy a decir, que dicen, no vayas a lugares con aglomeración. Y sabes que la iglesia es uno de los más aglomerados de todos. No tienes que ir porque tu salud corre peligro. Y si llegase a haber algún tipo de propagación de esta enfermedad, entonces ¿a quién le echan la culpa primero? A la iglesia. Por lo tanto, se cancelan las misas, se cancelan las celebraciones. Oh sorpresa, ya van 2 años consecutivos en que estas restricciones las lanzan por Navidad. Y esperen a que salgan las de Semana Santa. Miren, les voy a profetizar esto. En Semana Santa van a volver a salir restricciones. Es que, sí. ¿Y qué pasa entonces? En la época de los primeros cristianos, es que la historia se vuelve a repetir, pero no la conocemos. En la historia de los primeros cristianos, ¿qué pasó? Hubo un incendio grande en Roma. Y Nerón, que era el emperador de esa época, que en realidad Nerón era loco. Lean la historia. Nerón era un emperador loco. Mandó a quemar Roma, así literal como escuchan, mandó a quemar Roma. Pero como sabía que el pueblo se le venía encima, porque por loco y bobo quemó Roma, ¿a quién le metió la culpa a Nerón? ¿A quién creen? A los cristianos. Y entonces, ¿para qué? Para que el pueblo gire, o sea, no vea quién en realidad tiene la culpa, no vea quién nos está dominando, y volteó la mirada
hacia los cristianos para que ellos sean atacados. Pero el mismo pueblo igual se dio cuenta de que los cristianos no, o sea, sí es verdad que no nos caen muy bien que digamos, pero Nerón está, ya a la final se fueron dando cuenta poco a poco, gracias a Dios, aunque sí hubieron, y inclusive ya, pues los cristianos los empezaban a discriminar, los empezaban a separar, a echarles la culpa, a insultarlos, que por qué, que por tu culpa, que porque quemas Roma, que porque tú la odias, porque te hemos perseguido, no sé, tontería y media. ¿No les suena parecido algo que está sucediendo? Siempre la historia se vuelve a repetir, ¿ya? El mal, miren, el mal puede ser muy poderoso, sí, pero el mal no es creativo como el amor, y el mal es repetitivo, es copia y pega. O sea, acuérdense que de la pereza viene el mal copia así como Wikipedia, copia y pega, le da a veces flojera, entonces vuelve a coger moldes que usó antiguamente en parte de la historia y ¡plup!, la aplica con cosas nuevas y ya está. O sea, es como quien dice parafrasea, pero el contenido es el mismo. Entonces, así nos están volviendo a aislar, nos quieren meter la culpa, por eso a veces quieren dejar este tema de las restricciones y todo, cuando en realidad, o sea, la iglesia te contagia, pues no, y eso sí, nos obligan a usar la mascarilla en toda la misa, excepto en el momento de comulgar. Pero en los restaurantes, o sea, no entramos con la mascarilla y nos la sacamos, porque, magia, yo no sabía que los restaurantes eran inmunes al virus, ¿sabían ustedes? O sea, uno se saca la mascarilla y ahí ya no hay virus, ahí no existe. Pero en la iglesia está presente todo el tiempo y por eso no hay que ir mucho. Por favor, o sea, sentido común, es que es lógica, pónganse a pensar por un momento. Traten, no sé, quédense en su casa un día, no usen la mascarilla para que les entre oxígeno, porque yo creo que la falta de oxígeno que no está dejando pensar a la gente hoy en día, se los juro, o sea, es que es impresionante la falta de sentido común que está existiendo en el mundo y principalmente que la iglesia, el pueblo de Dios, se esté comiendo este cuento, por Dios, ya basta, no y no. Así que los exhorto y los invito, por favor, piensen, no sean ingenuos. Ingenuos es el no preguntarse el por qué de las cosas. Ustedes pregúntense siempre por qué. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y lo que estaba hablando de las restricciones en la iglesia, ya que sí, pónganse pilas cuando sea Semana Santa. Hay otras mágicamente, no, el virus, vamos a volver a cerrar. ¿Por qué? Porque hasta nos quieren quitar nuestras propias celebraciones de manera muy astuta, sí, muy astuta, súper camuflada, pero ustedes tienen que estar, como decimos en Ecuador, 11, sí, despiertos y atentos, y no nos dejemos engañar, no nos dejemos robar la esencia de nuestra fe por la cobardía y por el miedo. No nos dejemos robar eso nos pertenece a nosotros y debemos luchar por eso. No tenemos que ser esclavos de lo que dio el mundo, nosotros somos esclavos de Dios, así como la Virgen María dijo, es la esclava del Señor. O sea, al único que yo le debo rendir cuentas es a Él, de lo que yo hago. Y está bien tener el cuidado, vuelvo y repito, porque después típicos que sacan fuera de contexto y dicen, no, es que eres una exagerada. No, sí hay que tener un cuidado con la salud. O sea, yo misma estudio nutrición, que es una profesión de la salud, insisto en cuidar la salud, sí, está bien, pero no sobrepongan su cuerpo por sobre la salud de su alma. Deben ir de la mano, ambas deben ser igual de cuidadas. No pueden descuidar la una por la otra, o sea, está mal. Tiene que estar como que un constante equilibrio. Ni descuidar la salud del alma por cuidar mucho el cuerpo, ni tampoco descuidar el cuerpo por exagerar un poco con el tema del alma, pues no, que las dos cosas, el cuerpo no vive sin el alma y el alma no vive sin el cuerpo aquí en esta vida terrena. Se requieren ambas y ambas deben ser igual de cuidadas, y por eso insisto en esto. Y con la Eucaristía, por favor, es el sacramento más grande que tenemos, merece todo el amor que le podamos dar, porque Él mismo es el amor y porque Él nos da ese amor a nosotros. Tanto sacrificio, tanto que le costó cargar la cruz a Cristo, tanto sudor, tantas lágrimas que tuvo en su dolorosa pasión para que nosotros lo vengamos a comulgar como que si fuera galleta. Y no tiene que ser así. Por favor, seamos muy delicados. Si en alguna misa llegan a ver
que ocurrió un accidente, así como les he contado hoy día, que se cayó una Eucaristía, y ustedes ven que la gente se queda ahí como boba, ustedes también que son responsables de eso, acérquense a ayudar, o sea, y estar pendientes de eso. Somos custodios todos de la Eucaristía en cada misa. Yo siempre y con mi familia somos así como un poco cuidadosos con eso, porque hay gente que lamentablemente, bueno, o uno lo hace por ignorancia o dos lo hace por malicia. Y inclusive ha habido casos que se roban las hostias. Eso también hay que estar siempre muy atentos. O sea, con eso no se juega. Con eso no podemos ser blanditos, con eso no podemos ser tolerantes, ahora que vivimos en el tiempo de la tolerancia. Eso no se tolera. Las agresiones contra la Eucaristía no se toleran, porque es el mismísimo cuerpo de Cristo. Con eso no se negocia. Eso hay que saberlo custodiar y hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en estos días, en este siglo que estamos viviendo, pues yo creo que la mejor manera de mostrar que yo amo a Dios por sobre todas las cosas, pues es recibiéndolo bien, antes que preocuparme por mí mismo. Como dije antes, nos preocupamos de las partículas del virus y no nos preocupamos de las partículas de Cristo que puedan quedar aquí. O sea, son valiosas. Imagínense que ustedes tuvieran una piedra de oro y un poquito de polvito. Les aseguro que si se les cayera un poquito de polvito, ¡ay, no! Lo cogen y ahí hasta la última partícula. Pero ¿por qué no comportarnos de la misma manera o inclusive más todavía con el mismo cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Es que vuelvo a insistir en esto. De verdad que seamos valientes y no nos quedemos callados. Amemos la Eucaristía, que es lo más grande que tenemos. Y hoy que es María, Madre de Dios, pues que nuestra Madre Santísima también como otra columna, como salía en el sueño de Don Bosco, nuestras columnas para la fe son la Eucaristía, la primera, y la Virgen, la segunda, un poquito más baja porque Dios es Dios, obvio. Pero las dos son columnas que deben sostener nuestra fe, ir de la mano. No podemos tampoco dejar a María de lado, porque María nos ayuda como nuestra madre. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, Madre de Dios, pero también el mismo Jesús nos las dejó como regalo, Madre de nosotros. Pidámosles entonces también a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a ser valientes, que nos ayude a abrir la boca cuando tengamos que hacerlo, que no seamos cobardes, que sepamos amar la Eucaristía, que sepamos cuidarla, que sepamos custodiarla y que cada misa la celebremos con muchísimo amor, que tengamos muchísimo amor al comulgar, que seamos conscientes de lo que estamos recibiendo, que sepamos discernir lo que estamos recibiendo. No es una galleta, no es un chocolate, es el cuerpo de Cristo que por ti sufrió, sudó, sangró, le dolió y padeció por ti aquel día en el Calvario. Y ese mismo cuerpo y ese mismo sacrificio se repite todos los días en el altar, en el momento de la consagración, que por eso todos nos ponemos de rodillas y por eso debemos mostrar el máximo respeto y el máximo amor. Les deseo un feliz año nuevo y empezando así el año, hablando porque ya no lo podía callar y yo creo que ha sido una buena manera de comenzar el año. Les deseo que el Señor esté en sus corazones, que la voluntad del Señor se cumpla en ustedes y que el amor de Dios repose en ustedes y que su amor por Dios crezca todos los días y que crezcan también en su gracia para alcanzar el cielo y algún día nos hemos de reunir todos juntos en el cielo y allá nos vemos.